Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver otro problema, esta vez un problema de coordenadas cilíndricas. Bien, y este problema dice lo siguiente: demostrar que el vector gradiente en coordenadas cilíndricas es la derivada parcial de f con respecto de r más 1 sobre r por la derivada parcial de f con respecto de θ θ más la derivada parcial de z z. Recordemos que en coordenadas cilíndricas el x, y, z pasa a ser el r, θ, z. Z se mantiene igual en este tipo de coordenadas, donde sabemos que x es igual a r por el coseno de θ, y es igual a r por el seno de θ, y z es idéntico a z. Para hacer esta demostración también nos darán falta los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas, los cuales son r igual a xy más yj, todo esto sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Tenemos el vector eθ, que es igual a menos y más xj entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, y el vector ez, que es prácticamente el vector unitario k o z. En este caso lo dejaremos como ez. No olvidemos también que estos tipos de vectores se pueden escribir de otra manera: r como el coseno de θi más el seno de θj. El vector eθ sería igual a menos seno de θi más el coseno de θj. El vector ez lo dejamos de la misma manera. Ahora escribimos el vector gradiente como lo conocemos, que es la derivada parcial de f con respecto de xy más la derivada parcial de f con respecto de yj más la derivada parcial de f con respecto de z, k. Todo esto en una función x, y, z. Y esta función de x, y, z sabemos que va a una función de r, θ y z. Ahora, en el gradiente tenemos la derivada parcial de f con respecto de x. En este caso, en el gradiente en coordenadas cilíndricas necesitamos la derivada parcial de f, pero ahora con respecto de r, ya que el r ahora ocupa el lugar de la x. Como r está contenido dentro de x, o bien x depende de r, ya que sabemos que x es igual a r por el coseno de θ, y al no saber cuál es el valor de x, para obtener la derivada parcial de f con respecto de r, utilizamos la regla de la cadena, donde la derivada parcial de f con respecto de r es la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de r. Y lo mismo hacemos para el y y el z: la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada parcial de y con respecto de r más la derivada parcial de f con respecto de z por la derivada parcial de z con respecto de r. Y como sabemos que x es igual a r por el coseno de θ, y sabemos que y es igual a r por el seno de θ, y z igual a z, no podemos saber la derivada de f con respecto de x, pero sí podemos saber la derivada de x con respecto de r, que en este caso sería el coseno de θ. La derivada de y con respecto de r también la podemos conocer, que es el seno de θ, y la derivada de z con respecto de r sería 0. Entonces la derivada de f con respecto de r la podemos reescribir como el coseno de θ por la derivada de f con respecto de x más el seno de θ por la derivada de f con respecto de y, y como la derivada de z con respecto de r es igual a 0, el último término se anula. Tal vez en algunas partes no lo mencione, pero hay que recordar que todas estas derivadas son parciales.
por lo que en ocasiones las llamo solo derivadas, pero tomar en cuenta que son derivadas parciales. Lo mismo que hicimos con la derivada parcial de f con respecto de r, ahora tengo que hacerlo pero con respecto de θ y aplicarla al x, y y z. Por lo tanto nos quedaría la derivada parcial de f con respecto de θ es igual a la derivada parcial de f con respecto de x por la parcial de x con respecto de θ. Y hacemos lo mismo con los demás términos. Conociendo ya los valores de x, y y z, encontramos el valor de las derivadas parciales de x con respecto de θ, de las parciales de y con respecto de θ y de las parciales de z con respecto de θ, como se hizo en el anterior ejercicio. La de parcial de x con respecto de θ nos queda como menos r por el seno de θ. La parcial de y con respecto de θ nos queda como r por coseno de θ, y nuevamente la parcial de z con respecto de θ es idéntica a 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto de θ la podemos reescribir como menos r por el seno de θ por la derivada parcial de f con respecto de x más r coseno de θ por la derivada parcial de f con respecto de y. Por último, buscamos la derivada parcial de f con respecto de z, que es igual a la parcial de f con respecto de x por la parcial de x con respecto de z más la parcial de f con respecto de y por la parcial de y con respecto de z más la parcial de f con respecto de z por la parcial de z con respecto de z. Podemos ver que las parciales de x y y con respecto de z se hacen 0, lo cual elimina los términos. Y al ser la parcial de z con respecto de z igual a 1, la parcial de f con respecto de z queda igual a la parcial de f con respecto de z, o sea, no cambia. Reescribiendo nuestros dos primeros resultados, podemos notar que podemos escribir todo esto como vectores y una matriz 2×2. Si se tiene conocimiento sobre matrices, además de cómo se multiplican las matrices junto con los vectores, es sencillo entender por qué se reescribe de esta manera. Teniendo esto planteado, nosotros lo que buscamos es conocer las derivadas parciales de f con respecto de x y las parciales de f con respecto de y, para poder sustituir sus valores en la definición de gradiente. En el caso de la parcial de f con respecto de z, no necesitamos sustituirlo porque ya demostramos que en coordenadas cilíndricas es igual. Para poder obtener estos valores necesitamos pasar la matriz a la izquierda de la igualdad. Para esto se utiliza la inversa de la matriz. Recordemos que una matriz de 2×2 A que contiene a, b, c y d, su matriz inversa es igual a 1 sobre su determinante por la matriz d menos b menos ca. Es decir, en este caso el coseno y el r coseno se cambian de lugar y los otros factores se les cambia el signo. Podemos ver claramente que el determinante de esta matriz es r. Entonces podemos escribir todo como la parcial de f con respecto de x y la parcial de f con respecto de y igual a 1 sobre r por la matriz r coseno de θ menos seno de θ, r seno de θ, coseno de θ. Todo esto multiplicado por el vector de la parcial de f con respecto de r y la parcial de f con respecto de θ. Teniendo esto, ahora podemos multiplicar la matriz por el vector y nos quedaría de la siguiente forma. La parcial de f con respecto de x sería igual a r, entre r se elimina y nos queda coseno de θ por la parcial de f con respecto de r menos el seno de θ sobre r por la parcial de f con respecto de θ. De igual manera, la parcial de f con respecto de y nos quedaría de la siguiente manera. Seno de θ por la parcial de f con respecto de r. Hay una disculpa, lo puse multiplicando por r, pero eso está mal, ya que esa r se elimina por el 1 sobre r que multiplica la matriz. Y el coseno de θ sobre r
por la parcial de f con respecto de θ. En retrospectiva, ya podemos sustituir las parciales de f con respecto de x, y, z en la definición de gradiente. Pero observemos que aún nos falta una cosa: los vectores y, j y k. Estos no los podemos poner como tal porque recordemos que estamos en coordenadas cilíndricas, por lo cual estos tienen que cambiar, y haremos un desarrollo muy parecido a este anterior que hemos hecho para conocer cuánto valen estos vectores y, j, k. Recordemos estos valores que le asignamos a los vectores r y eθ, y de igual manera podemos escribirlos como vectores y matrices. Como podemos ver, lo que buscamos conocer es el valor de i, j, k, y nuevamente pasaremos la matriz al lado izquierdo de la igualdad utilizando su inversa. Aquí tenemos escrito cómo quedaría el sistema, y nuevamente multiplicamos la matriz por el vector que contiene a r y eθ para conocer los valores de i y j. I sería igual al coseno de θ por r menos el seno de θ por eθ, y j sería igual al seno de θ r más el coseno de θ eθ. Ahora aquí reescribimos todos los valores que obtuvimos: las parcelas de f con respecto de x, con respecto de y, los vectores y, j. También agregamos la parcial de f con respecto de z, que es igual, el vector ez, que es igual al vector z o k. Ahora estos valores simplemente los sustituiremos en la definición del gradiente. Y bueno, vamos por partes. Primero haremos la derivada parcial de f con respecto de x por el vector y simplemente reescribimos los valores que obtuvimos. Así obtenemos lo que son dos binomios multiplicándose, y solo habría que desarrollarlos. Después de desarrollar los binomios, ahora vamos con el siguiente término, que sería la parcial de f con respecto de y multiplicada por el vector j. De igual manera que en el anterior, simplemente describimos lo que obtuvimos y nos quedarán igualmente dos binomios multiplicándose, y habrá que desarrollarlos. Por último, tenemos la parcial de f con respecto de z multiplicada por el vector k, que simplemente lo reescribiríamos como la parcial de f con respecto de z por el vector ez. Ahora lo que falta simplemente por hacer
es sumar todos estos términos que obtuvimos, como se ve en la definición de gradiente. Aquí ya tengo escrito la suma de todos los términos y podemos ver que hay términos que se eliminan. Por ejemplo, este seno por coseno, que tiene un signo negativo, y este que es idéntico en positivo, se anulan entre ellos. También este seno y coseno por la parcial de f con respecto de r es negativo y se anula con el positivo. Ya con la suma simplificada podemos notar que en estos dos términos podemos factorizar la parcial de f con respecto de r y el vector r. Al ser cosenos y seno cuadrado nos quedaría 1 y podemos reescribirlo como la parcial de f con respecto de r por r. En este caso es lo mismo, podemos factorizar la parcial de f con respecto de θ e θ por 1 sobre r. Como son coseno y seno cuadrado se hacen unos y podemos reescribirlo como 1 sobre r por la parcial de f con respecto de θ e θ. Y por último simplemente escribir la parcial de f con respecto de z por ez. Y aquí demostramos el gradiente en coordenadas cilíndricas.